Entonces, vamos a traer un mensaje sencillo, directo y que creo que viene de parte del Señor. Amén. Miren, vamos a hablar en primer lugar qué significa la voluntad, ¿vale? Si vamos al diccionario y buscamos cuál es el significado de la palabra voluntad, el diccionario nos la describe de esta forma: deseo o intención. Dice también capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Bien, pues ahora vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. Entendiendo cuál es el significado de lo que hemos hablado, cuando pasamos a leer o a dar un significado a lo que es la voluntad de Dios, entendemos que es aquello que Dios ha decidido que se haga o que no se haga. Porque no todo está en hacer, sino en dejar de hacer también. Es decir, hay cosas que están en la voluntad de Dios, que Dios quiere que nosotros hagamos, y hay cosas que Dios quiere que dejemos de hacer. Amén. Y muchas veces proponemos hacer cosas, pero a lo mejor no es de Dios que se hagan. Hay una famosa frase que dice que el hombre propone, pero Dios es el que dispone. Amén. Por lo tanto, vamos a entender la voluntad de Dios como aquello que Dios ha decidido. Amén. Lo que Dios ha decidido, lo que está en su voluntad, lo que está en su propósito. Amén. Gloria tenga al Señor. Ayer compartía con unos hermanos acerca de la historia, que todos la conocerán, de Ananías. Amén. Ananías es aquel desconocido pero obediente que el Señor llamó cuando el apóstol Pablo de camino, una luz le resplandeció y dice la palabra que se cayó al suelo y que escuchó la voz del Señor como le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento fue cuando Saulo se convirtió. Amén. No fue cuando después vino Ananías, fue en ese momento cuando él se convirtió, tuvo un encuentro con el Señor. Amén. Entonces, tal y como ayer les comentaba a estos hermanos, Dios llamó a Ananías y le dijo: ve a la calle que se llama derecha, a la casa de Judas, y allí verás a uno llamado Saulo. Y dice, en visión, ha visto como un hombre llamado Ananías iba a él y le imponía las manos, y Saulo recobraba la vista. Amén. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Lo que podemos sacar de todo esto es que había un plan que antes de que Ananías lo llevara a cabo, Dios ya lo había llevado a cabo en su mente. Dios ya había establecido ese plan. Ese propósito se había llevado a cabo. Y en ese plan ya estaba el principio y también estaba el final de ese plan. Amén. Es decir, en ese plan, Dios contó con Ananías, Dios contó con Judas para que albergara en su casa a Pablo, contó con Pablo y llevó a cabo su propósito, llevó a cabo su plan. Pero ahora surge la pregunta del millón, ¿vale? La pregunta del millón es: si alguno de ellos hubiese desobedecido y hubiese dicho no a Dios, ¿hubiese significado que Dios no hubiese podido llevar a cabo su plan? En ninguna manera. De hecho, yo esto lo catalogo como una herejía, porque Dios nunca ha dependido del ser humano para llevar a cabo sus planes. En otras palabras, ¿Dios lo hubiese hecho? Sí. Dios lo hubiese hecho de igual forma, aunque Ananías hubiera dicho no,
Aunque se hubiera opuesto a esto, aunque Judas no hubiese querido albergar a Pablo en su casa. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere hacer lo hace. Contigo o sin ti. Para entender esto, sabemos que la doctrina del Nuevo Testamento prácticamente la tiene Pablo, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero haceros una pregunta. Si Pablo se hubiese negado a obedecer a Dios, ¿el Evangelio no nos hubiese llegado a nosotros? La respuesta es, el Evangelio igualmente hubiera llegado a nosotros, pero en lugar de haber usado a Pablo, hubiese usado a otros. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta y la voluntad de Dios se hace, sí o sí. Ahora, ¿esto quiere decir que Dios se equivoque cuando llama a uno y ese uno le dice que no? No, escúchenme. Dios sabe lo que tú le vas a contestar antes de que le contestes. Porque a Dios nada le es escondido y Dios conoce los pensamientos internos de nuestro corazón aún antes de tenerlos. Lo que pasa es que a veces Dios te pregunta, porque en caso de que le digas que no, Dios va a usar ese no y va a trabajar contigo, para que tú entiendas que Dios un día te llamó y no tengas excusa, porque tú por propia voluntad le dijiste no a Dios. Son cosas diferentes. Pero lo que quiere hacer Dios, lo hace contigo o sin ti. En este plan que hemos hablado, que Dios llamó a Ananías, tenemos el que todos dijeron sí a Dios. Pero también vemos que Dios había establecido completamente su plan, desde el principio hasta el final. Había mandado a Pablo a la casa de Judas, en donde Ananías tenía que ir. Amén. Aleluya. Ahora, Dios te bendiga, Eugenio. Ahora, si resulta, ¿vale? Si resulta que Dios no nos necesita, ¿por qué Dios nos llama? He aquí el quid de la cuestión. Si el Señor no nos necesita, ¿por qué el Señor nos llama? Esto es muy sencillo. Por misericordia. ¿Y saben ustedes qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia significa compadecerse del sufrimiento y de la miseria ajena. En otras palabras, Dios cuenta con nosotros por su misericordia. Es decir, Dios cuenta con nosotros porque se compadece de nuestra miseria. Porque se compadece de nuestro sufrimiento. Y Dios cuenta con nosotros porque no hay nada más maravilloso que ser instrumento a las manos de Dios. Por eso es que Dios cuenta con nosotros. Porque cualquier cosa en sus manos es un instrumento poderoso. No porque nosotros seamos poderosos, sino por las manos del alfarero, por las manos preciosas de Dios. Es por lo que usted y yo podemos llegar a ser útiles en las manos de Dios. Y ahora nos enseña Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, dice: y Él, no otro, sino Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahora, ¿qué significa la palabra constituir? La palabra constituir, hermanos, significa, o si vas al diccionario, vemos que hay diferentes significados. Y voy a empezar a leer los significados. En la primera parte tenemos, constituir es formar, componer, ser. En la segunda parte es establecer, erigir, fundar. La tercera parte es asignar, otorgar, dotar a alguien de una nueva posición. También encontramos que es esta me encanta, obligar a alguien a hacer algo. Esto es constituir. Y la otra es asumir obligación, cargo o cuidado.
Gloria al Señor. Y ahora esto me llama mucho la atención, y ahora vamos a hablar de los ministerios, ¿vale? De los ministros. Nos gusta mucho a los ministros decir que hemos sido establecidos por Dios para algo, que hemos sido dotados para una nueva posición, pero no nos gusta decir el significado, el último de los significados, o el penúltimo de los significados que he dicho, es que hemos sido obligados a hacer algo, o que hemos sido obligados a asumir un cargo o una obligación. Y ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo que obligados? ¿Cómo me dices que obligados? Muy sencillo, vamos al apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Miren, en 1 de Corintios, en el capítulo 9, verso 16, dice, pues si anuncio el evangelio, dice, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Es decir, el apóstol Pablo decía que le había sido impuesto predicar el evangelio. Ahora, ¿por qué dice impuesto? Y ahora entenderéis a dónde quiero llegar. ¿Por qué dice el apóstol Pablo impuesto? Muy sencillo, porque el cargo no tiene mérito ninguno. El ser ministro no tiene mérito ninguno, porque si hemos sido ministros no ha sido por méritos propios, sino que ha sido por gracia del Señor, porque el Señor así ha querido hacerlo. Por tanto, el apóstol Pablo entiende algo y dice, Pablo dice, siervo de Jesucristo. La traducción de la palabra siervo, ¿saben qué significa? Significa esclavo de Jesucristo, para gloria de Dios. Esclavo. ¿Y saben ustedes qué es una persona esclava? Una persona esclava es que no hace nada de él mismo, sino que hace lo que otro le demanda. Cuando hablamos de que somos esclavos de Cristo, estamos diciendo que somos esclavos de Él, que Él es quien nos manda. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios nos ha constituido. Dios nos ha hecho sus esclavos. ¿Para qué? ¿Para que digan que fieras somos? ¿Para que digan qué bien predica fulano o qué bien predica mengano? No. Somos hechos esclavos de Jesucristo. ¿Para qué? Para la correcta edificación de la iglesia del Señor. Hemos sido llamados a ser esclavos de Dios para extender el reino de Dios. Y que se entienda qué significa el decir extender el reino de Dios. Cuando hablo de extender el reino, no es que yo crea en la doctrina del reino ahora, no. Estoy diciendo que creo en ese reino espiritual que Dios establece con su iglesia. Dios te bendiga mucho, Antonio. Que Dios establece con su iglesia, que Dios establece con los suyos, ese reino espiritual de Dios. Porque entendemos que después de la tribulación, cuando Cristo venga a la tierra, ahí se establecerá el reino por 1000 años. Pero no estoy hablando de ese reino, estoy hablando del reino espiritual, de que se empieza a extender la palabra de Dios, que se predique la palabra de Dios y que la gente acepte a Jesucristo como su Dios y su Salvador. Ese es el trabajo nuestro. Y nosotros somos hechos sus siervos, somos hechos siervos del Señor, esclavos de Jesucristo. Y predicar nos es de impuesta necesidad. Por tanto, no vale hoy no predico porque no me he preparado el mensaje, hoy no subo al púlpito porque no estoy bien para subir al púlpito, no voy a hablar de Dios hoy porque no estoy bien para hablar de Dios hoy. Tenemos que entender que todo no gira en torno a mí, que todo gira en torno a aquel que tiene que oír la palabra de Dios. Por eso es porque Dios nos usa. Dios no quiere usarnos porque hoy nos hemos mantenido todo el día en santidad y hoy estamos preparados para ir a predicar. No, hermanos. Si Dios te usa es porque hay un pueblo que necesita oír la palabra de Dios. Por eso es porque Dios te usa. Y cuando hablo de los ministerios, porque esta es otra, tenemos que entender muy bien qué es lo que hacemos y qué es lo que predicamos desde el púlpito. Muchas veces se empiezan a coger, y que nadie se enfade, por favor, se empiezan a coger versículos sueltos sin entender cuál es la exégesis del texto y empezamos a decir, y la gente empieza a comer, y a veces sin darnos cuenta estamos dando cosas que no son. Cosas que no están en la Biblia realmente, que no es lo que significa. Por eso más vale que si no lo sabemos algo, que no lo digamos.
Porque cuando decimos cosas sin saber desde el púlpito o desde abajo, da igual, me da igual de donde sea, hemos perdido el temor a Dios. ¿Por qué? Porque somos la voz de Dios. Y Dios no se va a equivocar. Dios no va a traer una falsa doctrina. Dios no va a confundir. Dios no va a malinterpretar un texto. Somos la voz de Dios. Si hay algo que no tenemos claro de la Escritura, no la digamos mejor. Entendamos que somos esclavos del Señor y no podemos añadir a lo que Él nos haya dicho. Que gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Y esto, ahora estaba hablando de los ministros, pero hablo de todos en general, porque todos somos cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo místico del Señor. ¿Y saben ustedes qué significa que todos somos el cuerpo místico del Señor? Que todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. No soy yo más importante que usted, ni usted es más importante que yo. Porque todos somos cuerpo de Cristo y todos tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha llamado a cada uno en particular para una función dentro del cuerpo de Cristo. Y yo no puedo querer ser otro o no puedo querer hacer otra función. No, cada uno tiene la suya dentro del cuerpo del Señor. Y todo es para edificación de la iglesia. Y lo que estoy hablando no solamente es para ministerios. No solamente es para ministerios, hermanos. Es para todos. Nuestra vida espiritual. A veces nos enfriamos, hermanos. Y no nos damos cuenta. Yo siempre pongo este ejemplo. Si yo tengo frío y a mi lado hay alguien que haya encendido un fuego. Si yo sigo pasando frío, ¿saben por qué es? Porque no me acerco al fuego. Y la culpa de que no me acerque al fuego no la tiene el hermano que me ha hecho daño, el pastor que no me llama, porque yo sé que tengo que acercarme al fuego. Una cosa es que a mí no me han explicado que me tengo que acercar al fuego para calentarme y no pasar frío, pero si me han dicho que tengo que acercarme al fuego, acerquémonos al fuego. No echemos culpas a unos y a otros. Que cada uno tiene que rendir cuentas de su vida espiritual. Que cada uno tiene que rendir cuentas de su vida espiritual. Que Dios no te va a preguntar por fulano o por mengano, a no ser que haya sido una piedra de tropiezo para él. Pero aún así, la salvación es individual. Somos el cuerpo místico de Jesucristo. Y hay algo que tenemos que entender, volviendo al tema central de esta predicación, de este consejo. Hay algo que tenemos que entender, y es que Dios lo tiene todo controlado. Que solo se va a hacer la voluntad de Dios y no la mía. Que solo se va a hablar lo que Dios quiera que se hable y no lo que yo quiera que se hable. Que tengo que mover las piezas conforme Dios quiere que las mueva. Que Dios tiene el principio hecho, pero también tiene el final acabado. Que si Dios te ha llamado a hacer algo, créetelo que lo va a hacer. Que si tú le dices que no, pues en lugar de hacerlo contigo lo hará con otro, pero lo va a hacer. Y el final de la historia de la iglesia es que Cristo vendrá por la iglesia y lo va a hacer. Estés dentro de la iglesia o estés fuera de la iglesia, Cristo va a venir. Pero Dios quiere que estés dentro de la iglesia, porque cuando Él venga quiere llevarte también a ti, cuenta contigo. Porque Dios ve lo que nosotros no vemos. Nosotros vemos una cosa y Dios ve otra. Ayer lo compartía con los hermanos. Cuando Dios llamó a Ananías y le dijo, ve porque instrumento útil me es este. ¿Qué dijo Ananías? Dijo, si he oído que él persigue a la iglesia, que encarcela a la gente, que consiente en sus muertes. Eso es lo que estaba viendo el hombre, porque era la hora de Pablo. Pero Dios no estaba viendo la hora de Pablo. Dios estaba viendo lo que Pablo podía llegar a ser en las manos de Dios. Por eso, hay veces que Dios pone en nuestro corazón cosas y nosotros vemos como que es algo imposible. Es algo que, no, esto no puede ser, ¿cómo va a ser así?
Pero no nos damos cuenta que las manos de Dios pueden cambiarlo todo. Un asesino en las manos de Dios es un predicador. Amén. En las manos de Dios todo cambia. Y el Señor está haciendo un llamado para que la gente se ponga en sus manos. Dios está haciendo un llamado no para que la gente vaya a una congregación, que hay que congregarse. Pero ese no es el llamado. El Señor no dijo: el que quiera que vaya detrás de Pablo, el que quiera que vaya detrás de Pedro, el que quiera que vaya detrás de Juan. No estaba diciendo eso. El Señor dijo: el que quiera, el que me quiera seguir a mí, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo, pero que me siga. ¿A quién? A mí, dijo el Señor. Dios te bendiga, David, tú sí que eres una bendición. El Señor habló de seguirlo a Él, y eso es lo importante, seguir a Dios. Ponernos en las manos de Dios, porque Dios tiene el presente y el futuro terminado y cuenta contigo. ¿Vas a decirle a Dios que no? O sea, Dios cuenta contigo y tú le vas a decir a Dios que no cuentas con Él. ¿Así se termina la historia? Os voy a contar algo que también compartí ayer con mis hermanos. Os voy a contar algo mío, personal. Yo una vez tuve un sueño. Y en ese sueño, hermanos, había una mesa, estaba el Señor sentado en una mesa, era como un escritorio. Y yo me sentaba, el Señor me permitía sentarme frente a Él y me sentaba con Él. Estábamos en una mesa, Él y yo solos. Y Él sacaba, era como un mapa, ¿de acuerdo? No, mejor dicho, como un plano, era un plano. Y abría el plano, y al abrir el plano, yo miraba ese plano y decía: no me estoy enterando de nada. No entiendo esto que me estás poniendo delante. No sé dónde empieza, no sé dónde termina, no sé qué significa, no sé nada. Y el Señor en ese sueño me miraba y me decía: tranquilo, Joaquín, yo lo he hecho todo. Cerraba ese plano y yo despertaba de ese sueño. Confiemos en el Señor, porque Dios ya lo tiene todo hecho. ¿Le vas a decir que no? ¿Te vas a atrever a decirle que no a Dios? Porque si le dices que no a Dios, ya no tienes excusa. Ya no hay excusa. Si le dijiste que no a Dios, ya no hay... No tendrás excusa. No te podrás librar de lo que Él establezca. Pero ha contado contigo. Y ha contado conmigo. Así que te animo en el nombre del Señor. Te animo en el nombre de Jesús, primero, a que confíes en que Dios ha empezado y ha terminado ya su obra. Acuérdate a Jeremías, que todavía no había nacido y ya lo había dado por profeta a las naciones. ¿Por qué? Porque ese es su propósito, esa es su voluntad. Y la voluntad de Dios la va a hacer sí o sí. Contigo o sin ti. Pero creo que es mejor que la haga contigo, ¿no? Yo quiero que la haga conmigo. Así que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Os mando un abrazo en el nombre de Jesús. Y nada, Pascual, Dios te bendiga. Michelle, Dios te bendiga. Quique, Dios te bendiga. José Miguel, amigo. Eugenio, que el Señor te bendiga mucho. Dios te bendiga. Hace ya que no nos vemos, Bueno, y ahora que no podemos salir de casa, más todavía. Nada, que Dios os bendiga mucho. Os amo en el Señor y hasta la próxima. Os mando un abrazo fuerte.